Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. El módulo comprende del 26 de julio al 22 de agosto. Pues mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy asesor virtual en este modelo educativo Prepa en línea C. Mi formación, así brevemente les comparto, soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Tengo 10 años aproximadamente dedicándome a la docencia. Les podría decir en el aula presencial, pero bueno, ahorita ya todo es virtual, ¿verdad? No sabemos si vamos a regresar ya en este ciclo escolar, pero bueno, fíjense qué curioso cómo nos fue alcanzando el tiempo. O prepa en línea precisamente, digamos que se adelantó a esta virtualidad o a este eh, modelo educativo en el que actualmente nos encontramos, pues debido a la contingencia, a diferentes situaciones que ya todos conocemos. Entonces, bueno, les decía, tengo ya esos 10 años como docente aproximadamente, impartiendo las materias de taller de lectura y redacción y literatura. Entonces es por ello que trabajo o comparto con ustedes los primeros 5 módulos, ¿sí? Que tienen que ver con el lenguaje, con la comunicación. Entonces, bueno, como ya habíamos comentado, vamos a tener cuidado con los micros. Si alguien tiene alguna intervención, pues con todo gusto puede levantar su mano, le doy la palabra y así nos vamos organizando de una manera armónica, fluida, aquí en nuestra sesión. Entonces, bueno, continuamos. El orden de la presentación es el siguiente. Vamos a hablar acerca del proceso de lectura, qué es la literatura, las marcas de literariedad, los géneros y los subgéneros literarios, el contexto de producción, lo que es fondo y forma, el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, las figuras retóricas tan importantes, ¿no? Que gracias a ellas, pues bueno, es que podemos, o que los mismos escritores, que los autores, pueden crear arte a través de la palabra. Es gracias precisamente a las figuras retóricas, figuras literarias o pues diferentes nombres que adquieren, pero bueno, se refiere al arte de la palabra. También, por último, vamos a abordar lo que son las actividades integradoras y daremos espacio para preguntas por si alguien tiene algo que compartir, algo que preguntar, alguna duda, aunque volvemos a recordar, pues puedes hacer tus preguntas durante la misma sesión, nada más pues levantando tu mano. Proceso de lectura. Qué importante que vamos a partir de aquí. ¿Por qué es tan importante? Porque todo lo que estamos aprendiendo lo estamos haciendo a través precisamente o gran parte de la lengua escrita, ¿sí? Y para ello pues ocupamos la lectura. La lectura es uno de los actos más enriquecedores del ser humano. Eh, a través de la lectura, pues adquirimos cultura, nos apropiamos del mundo, viajamos también desde el espacio de donde nos encontremos, viajamos a otros lugares, a otros países, a otros mundos. Fabulosa la literatura, la lectura. Podría mencionar infinidad de ventajas, ¿no? De cualidades que tiene la lectura. Entonces, por ello que es importante que llevemos un proceso, existe un proceso para leer. Primero voy en la planeación o en esta parte la prelectura antes de leer. ¿Qué voy a hacer? Pues adecuar el espacio. Sí, es muy importante que cuando vamos a leer, pues
tengamos un espacio cómodo, sin interrupciones, que no haya ruidos, ¿sí? Que nosotros también nos encontremos con cierto equilibrio. A lo mejor les podrán decir, bueno, pero esto en qué va a beneficiar a mi lectura como tal en muchísimo, porque nuestra interpretación de la vida misma, de lo que leemos, de cómo interpretamos el mundo, pues tiene que ver con nuestro estado emocional, definitivamente, ¿no? Nuestro estado psicológico, cómo nos encontremos. Entonces, si yo estoy tranquilo, sin pendientes, porque previamente me organicé a través de una agenda, pues mi lectura va a ser con un grado de comprensión mayor. A veces nosotros decimos, ¿no? O he escuchado de estudiantes que así textual, ¿no? O literalmente, que no se les pega al estudiar, a leer. Es por eso, porque estamos dispersos, porque traemos pendientes en nuestra mente. Entonces es muy importante en la prelectura que tengamos un espacio adecuado, que nos hayamos organizado previamente, etcétera. Partir de los conocimientos previos, lo que yo conozco del tema, ¿sí? Empezar a hacer esas inferencias para poderlas relacionar. Esto en la prelectura. En la lectura es vivir una experiencia estética, ¿sí? Es muy importante. ¿A qué me refiero con experiencia estética? Pues que lo que estamos leyendo lo imaginemos, vayamos pues como con nuestra creatividad, imaginando ese contexto, esa información, lo que vamos leyendo como el mismo científico, el escritor lo está proyectando, lo está plasmando a través de su escrito, sí, que vivamos una experiencia, que pongamos todos nuestros sentidos. A eso se refiere, o a eso me refiero, cuando hablo de vivir una experiencia en la lectura. Tómanse o pongan ahí un vasito de agua, disfruten del momento de la lectura, un té, un café, lo que cada quien guste. Debe de ser una experiencia agradable. Hay quienes nos gusta trabajar, estudiar, impartir clase incluso, ¿no? Con música, hay música adecuada para ello, música para estudiar, música para concentrarse, bueno, ¿sale? Todas esas estrategias nos pueden ayudar bastante al momento de la lectura, de realmente imaginar, viajar a través de los textos, se logra así, viviendo una experiencia. Y entonces esto también te sirve de técnica para estudiar al momento de que revisas los recursos de la semana, porque no se te va a olvidar, porque tú estás, pues, como viviendo el texto, ¿sí? Entonces es importante. En la poslectura, de manera así general, pues se trata de que siempre escribas o que haya un producto escrito de lo que tú leíste, ¿sí? Eso es muy importante, que cada lectura que realices escribas algo, algún pensamiento, alguna palabra clave, lo que tú quieras, pero debe de haber algún resultado escrito. Qué mejor un esquema, por ejemplo, ¿no? Un resumen, paráfrasis, cualquier tipo de organizador, pero que haya un producto escrito. A eso se refiere en este proceso de lectura que realizamos. La poslectura, después de que leí, a ver, ¿qué se me quedó? ¿Qué aprendí? Eh, una paráfrasis, un resumen, ideas principales, un dibujo, también un dibujo, ¿sí? Entonces, lo importante es que siempre existe un producto escrito y el contexto, pues, tiene que ver con el analizar la información desde su justa dimensión, desde su contexto, desde dónde fue creado, quién lo creó, quién es el autor, en qué época vivió, qué circunstancias le tocó vivir para hablar como habla. ¿Me explico? Eso es muy importante y eso es parte de lo que vamos a ver en estas actividades que tienen que hacer esta semana. Y muy importante dentro del contexto también, pues poner en práctica lo que aprendí.
Por ejemplo, si ya estoy comprendiendo y aprendiendo que existe un proceso de lectura, pues lo más lógico, lo más coherente es que cuando yo lea, pues me acuerde del proceso de lectura y lo ponga en práctica. Antes de leer el texto, pues voy a, de acuerdo al título, voy a ver qué sé de este texto para poderlo ubicar en mi mismo pensamiento conforme a una estructura, a conocimientos que yo tengo. Al momento que voy a leer, bueno, pues ya tengo un vasito de agua a un lado, voy a disfrutar de mi lectura, no hay pendientes, no hay ruidos, etcétera. Después de que leí, escribo algo de lo que leí, algo que se me haya quedado, y por último lo pongo en práctica, ¿sí? Este es el proceso de lectura. Quise partir de aquí porque, les digo, es la principal herramienta que tienen para apropiarse del conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien, continuamos. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, levanten su mano y pues con gusto compartimos. Si alguien quiere agregar algo más, pues también. Vamos a iniciar entonces con este esquema de lo que es la literatura. Fíjense, les comparto en lo personal, me apasiona muchísimo la literatura. ¿Por qué me apasiona la literatura? Porque me apasiona mucho el arte. Me apasiona mucho el arte. ¿Y por qué me apasiona mucho el arte igual? Porque el arte es una forma bella en la que los seres humanos transmitimos nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestras emociones, dejamos evidencia de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, por eso es muy bello el arte, porque a través del arte podemos conocernos a nosotros mismos, así tal cual, ¿no? El arte siempre nos lleva a nosotros mismos, a descubrirnos a nosotros mismos, a ser mejores, a ser más libres. Entonces, la literatura, fíjense, es una de las 7 bellas artes. Por eso les digo, me apasiona mucho esta materia que pues imparto también, eh, porque es de estas 7, se las comparto. ¿Cuáles son estas 7? Es la música, la arquitectura, la danza, la escultura, la literatura, el cine, el séptimo arte, ¿sí? Entonces, a través de estas 7 manifestaciones artísticas, el ser humano se expresa de forma bella, ¿sí? Entonces, la literatura es esa expresión de visiones del mundo que cada uno de nosotros tiene, que cada uno de los autores tiene, ¿sí? Y que va plasmando en sus escritos. En estas expresiones de textos se fomentan o se expresa la oralidad, la escritura, las experiencias estéticas. ¿Qué es una experiencia estética? Nosotros tenemos experiencias y tenemos experiencias estéticas o, por ejemplo, placer estético es lo mismo, ¿eh? Vamos a hablar de placer para que lo comprendan más fácil y que vean lo que produce la literatura. El placer, tenemos placer y placer estético. ¿Cuál es el placer? El placer es aquel común que todos sentimos, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, cuando descansamos, cuando estamos muy sedientos y nos tomamos un vaso de agua, etcétera. Ese es placer, ¿sí? Común. Y el placer estético es aquel que, o experiencia estética, es aquella que vivimos cuando estamos frente a una obra de arte. Es aquel placer que experimentamos cuando disfrutamos de un buen poema, ¿sí? De una buena novela, de alguna buena narración, de una pintura, que vemos aquella última cena, por ejemplo, ¿no? O cualquier obra que sientes placer, que sientes un gusto, que te reflejas a través de esa obra o que te identificas a través de los versos que está declamando el poeta. Ese es el placer estético. Y para poderlo experimentar, pues tengo que conocer de ese arte, ¿me explico?
Si yo quiero disfrutar del placer de la poesía, pues tengo que conocer del lenguaje, tengo que conocer del arte de la palabra. Si yo quiero disfrutar o tener ese placer estético, experiencia estética a través de una obra de teatro, bueno, pues tengo que saber de teatro, conocer lo que representa el teatro, ¿sí? Que es una representación precisamente de la vida cotidiana del ser humano, de las sociedades, ¿sí? Entonces, el placer estético es el que vivimos cuando experimentamos el arte, ya les decía, la música, la pintura, la arquitectura, la danza, la escultura, la literatura, el séptimo arte, el cine, en este caso, pues de la literatura, que a su vez, bueno, ahorita llegamos a esta parte, se divide en géneros literarios, ¿sí? Bueno, entonces a través del lenguaje, a través de la literatura, los autores interpretan o dan su crítica acerca de la realidad como ellos la conciben. Obviamente, pues ellos la conciben de acuerdo a su contexto, de acuerdo a lo que les tocó vivir, a sus experiencias de vida, a las situaciones políticas, culturales, donde él le tocó crecer, de acuerdo a esas experiencias, es que nosotros mismos actuamos, nuestra forma de ser, nuestra personalidad está marcada por nuestras circunstancias, por nuestras vivencias, ¿sí? Entonces, en el caso de los autores, de los escritores, es lo mismo. Por eso es importantísimo conocer el contexto, ¿sí? A los autores, si pertenecen a un movimiento ideológico, alguna corriente estética, etcétera, ¿no? Para saber el porqué de su pensamiento. Bueno, entonces existe lo que es el fondo y la forma dentro de cualquier escrito. Dentro de cualquier escrito existe un fondo y una forma. El fondo es el tema de lo que se habla, ¿sí? Es el contenido, ese es el fondo, lo de adentro. Por ejemplo, en el caso de nosotros como seres humanos, tenemos fondo y forma también. Nuestro fondo es nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de filosofar. Nuestra forma es como estamos físicamente, altos, bajos, fornidos, etcétera, ¿no? Delgados. Bueno, en el caso de un texto también tiene fondo, también tiene interior y también tiene exterior. Entonces el interior es de todo lo que habla el autor, de todo lo que se expresa, el argumento, que está marcado por lo que les decía, por la cultura que tiene el autor, por los cambios sociales que le tocó vivir, por el momento histórico en que le tocó vivir. Imagínense, por ejemplo, Ana Frank, que le tocó en este diario de Ana Frank, ¿no? Tan interesante. Pues no podemos entender a Ana Frank o al Principito, por ejemplo, de Antoine de Saint-Exupéry, si no nos damos cuenta que esos escritos fueron creados en la Segunda Guerra Mundial bajo esta situación tan crítica, tan difícil, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos dónde creó el texto el autor y bajo qué circunstancias, ¿sí? Si no nos quedaríamos como muy alejados, muy vagos de la interpretación, porque solo sería nuestra muy particular manera de ver. Entonces tenemos que ubicar dónde lo creó, bajo qué circunstancias, etcétera. Ese es el fondo y es el argumento de lo que se habla en un texto, cualquier texto. La forma, pues en cuanto a la forma es la estructura del texto y ya les decía, la literatura, por ejemplo, se divide en géneros, ¿sí? En género lírico, narrativo y dramático. El género lírico, pues es la poesía, el arte de la palabra, la belleza de la palabra, la subjetividad. Se centra en el autor, en sus sentimientos. Esta es la lírica, es el género lírico. Este género lírico también tiene subgéneros. ¿Cuáles son los subgéneros del género lírico? La canción, por ejemplo, pertenece al género lírico. Um, el soneto, la letrilla, el madrigal, ¿sí?
el cuarteto, todas las formas de hacer poesía son subgéneros del género poético, pertenecen a este género, ¿no? Otra forma de la literatura es la narrativa y los subgéneros de este género, pues es la novela, el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, ¿sí? Y tienen como característica, pues, que hay personajes, que se cuenta una historia, ¿sí? Ese es el género narrativo. El género dramático, otra forma de literatura, ¿sí? El género dramático también tiene subgéneros. Acá se los explico mejor en cuanto a mayores y menores. Así se divide. Géneros mayores, tragedia, comedia y drama. Géneros menores, entremés, sainete, vodevil, etcétera. Sí, entonces, a grandes rasgos, aquí está lo que es la literatura, ¿sí? Es una de las 7 bellas artes, es una manera de expresar la realidad del autor, tiene fondo y tiene forma. Fondo es el pensamiento, el contenido, el argumento, y ya sabemos por qué está influido el argumento del autor, por esos cambios sociales, culturales, políticos. Y la forma que tiene la literatura, pues son estas tres: el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Ya decíamos las características también que tiene cada uno de ellos. Continuamos. Cualquier pregunta, duda, pues ya saben, los escucho. Fondo, ya decíamos, es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. La forma, pues es el revestimiento del fondo, radica en la estructura o plan, el tipo de lenguaje, el género al que pertenece, ya decíamos, ¿verdad? Género lírico, dramático, narrativo. Las figuras literarias también, el tipo de lenguaje es forma. El autor, pues la persona que crea la obra literaria. En el caso de la poesía se le conoce como poeta. En el caso del género dramático, si escribe teatro, pues se le conoce como dramaturgo. Si escribe novelas, novelista, cuentista y así sucesivamente, ¿no? El sujeto lírico, el sujeto lírico es la persona que se expresa en la obra literaria. Esto es digamos que un recurso muy interesante que tienen los autores, porque tú como autora puedes hablar a través de un varón, de un personaje, de un varón, y expresar ese pensamiento, ¿sí? O tú, autor, puedes hablar a través de una mujer, por ejemplo, ¿sí? De un personaje de una mujer. Entonces, es un recurso que se tiene el sujeto lírico, es la persona, es quien habla en el poema. Porque puede ser que el autor esté expresándose de sí, de una experiencia que él está viviendo o que él vivió, o puede que esté hablando de la historia que vivió su madre, por ejemplo, o su hermana, o no sé, alguna amiga que alguien le contó, no lo sé. Entonces, no siempre el autor habla en sus obras de sí mismo. Puede hablar de sí mismo o puede hablar de la historia de alguien más, o él se inventa un personaje y ese personaje es quien habla, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sujeto lírico. Contexto de producción muy importante, lo van a ocupar para sus actividades y es muy importante que lo conozcan porque esto les va a dar un mejor entendimiento de cualquier obra que tú vayas a leer o que tú vayas a analizar, inclusive alguna pintura, alguna escultura, alguna obra arquitectónica, lo que sea, para poderlo interpretar de una manera objetiva, pues tenemos que conocer el contexto de producción, ¿sí? Que es la realidad cultural que rodea al surgimiento de una obra, ¿sí? ¿Qué contexto familiar vivía el autor? ¿Qué contexto académico?
¿Qué contexto económico, político, cultural, bélico? A ver, les voy a hacer una pregunta, a ver quién me la responde. ¿Creen que influya realmente el contexto de producción en el que vivió un autor al momento de crear su obra? ¿Quién me dice y por qué? ¿Sí influye el contexto del autor o no influye y por qué al momento de crear alguna obra literaria? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién me dice? Confírmenme, es para también saber si sí me están escuchando, si todo va bien con la presentación. Bueno, yo diría que sí, ¿no? Que, bueno, el autor sí tuvo que pasar por ese contexto de producción, por su familia, por lo académico, por lo económico, por lo cultural y lo bélico, supongo yo. Ok, Samuel, muchas gracias por compartir. Así es, definitivamente, por ejemplo, nosotros mismos, ahorita que estamos, o los jóvenes, todos, al final todos. Alondra, ¿ibas a decir algo? Te escuchamos. Ah, pues yo diría que sí, porque nos ayuda a saber más de las culturas y de los sobre lo económico. Ok, así es, Alondra. Definitivamente el conocer eh, qué situaciones vivía el autor nos ayuda a interpretar mejor su obra. Ya les ponía, por ejemplo, lo que les hablaba de Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del Principito. Eh, si nosotros no sabemos que él creó esta fabulosa obra tan inspiradora, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, no podríamos dimensionar muy bien entonces la grandeza de esta obra, porque esta obra habla de pues de empatía, de lo esencial que debemos de tener los seres humanos, ¿no? De la belleza de la naturaleza, de esos detalles simples pero tan grandes. Entonces, todo esto lo habla Antoine de Saint y en un contexto tan difícil de la Segunda Guerra Mundial, imagínense, ¿no? Entonces, qué interesante, por eso es que cobra mayor relevancia este tipo de obras, o por ejemplo, ya les decía también en el caso de, por decirles algo, ¿no? De ahorita haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial, que es de Ana Frank, ¿no? El diario de Ana Frank, de igual manera, fue creado en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces cobra mayor relevancia, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor nosotros, imagínense, en contextos difíciles, nos cuestan más trabajo desenvolvernos o lograr los objetivos y ellos, imagínense, bajo una guerra crean estas grandes obras que impactan a la humanidad, ¿sí? Entonces, eh, pues esto es parte de lo que les hablo, de lo que les comento, la importancia de conocer el contexto de producción, bajo qué circunstancias creó el autor su obra y el contexto de recepción que tiene que ver con la realidad cultural que rodea la lectura de una obra. Por ejemplo, nosotros mismos, ya les decía, no va a ser la misma interpretación que hagamos de una obra cuando, si lees una obra cuando tenías 15 años, o a cuando tienes 20, 25, 30, etcétera, en diferentes etapas de tu vida, o si en un momento de tu día te encuentras como muy alegre y te pones a leer un poema y luego en otro momento del día identificas que estás un poco triste y lees el mismo poema, la interpretación va a ser muy distinta, ¿sí? Entonces, vean cómo el contexto de recepción nos impacta también a nosotros. Por eso es importante que estemos en equilibrio, tranquilos, cuando vamos a participar de una sesión, cuando vamos a hacer una actividad, cuando vamos a estudiar, cuando, etcétera, ¿no? Cuando vamos a hacer algo que implique nuestra atención, pues necesitamos estar en ese equilibrio para poder interpretar de una manera adecuada, correcta, etcétera. Quedan 5 minutos para que se corte la sesión. Vamos a regresar nuevamente, ¿sí? Entonces, Zoom solo nos da 40, 45 minutos
y se termina la sesión. Tenemos que volver a abrir otra. Entonces, no se preocupen, siempre van a ingresar con los mismos datos para esta siguiente sesión y para las próximas de las siguientes semanas. Entonces, ahorita vamos a terminar esta sesión y regresamos nuevamente. Antes de terminar esta sesión, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Ninguno. ¿Todo bien, Samuel? Sí, Excelente. ¿Alguien más? Pues no, no. Todo bien, Alondra. Muy bien, sale. Entonces, voy a cerrar esta sesión y ingresamos nuevamente con los mismos datos. ¿Sale? Por aquí los espero.